martes 22, como ustedes saben, del 2019, y tenemos con nosotros la grata presencia de nuestro amigo Juan González, quien viene como cada martes a compartir importantes informaciones de que sabemos que Juan trabaja en la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, la DIAPE, y maneja una serie de informaciones y de datos que viene a compartir gustosamente cada martes con nosotros. Pero antes de que pasemos con Juan González, nosotros vamos a compartir aquí un brindis que nos trae nuestra querida compañera Kenia de Café Santo Domingo, ese sustento para cada mañana. Buen día. Muchas gracias. Que lo disfruten. Café Santo Domingo, que siempre está con nosotros y nos acompaña cada mañana a coger fuerza para estos comentarios. Muchas gracias a la gente del Café Indubán. Cuéntanos, Juan, vamos a hablar de los precios del petróleo. ¿Cuál ha sido el comportamiento últimamente y cómo eso se refleja a estas personas, a todos los que nos están escuchando? Bien, pues debo decir que el petróleo es un recurso energético muy importante, es el más importante que existe en la actualidad y naturalmente su comercialización y su distribución, por estar centrado en algunas regiones específicas, por ejemplo el Medio Oriente, en el caso de América está Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, etcétera, etcétera. Hay otros países que son importantes productores en África, Rusia, etcétera, etcétera. Entonces el petróleo está concentrado en algunas regiones, pero la formación del precio a partir de 1960 está muy influenciada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, que se considera un cartel creado con el objetivo de coordinar políticas públicas entre los países miembros. Inicialmente fue formado por 5 países, en la actualidad está integrado por 14 países. Pero a partir de 2016, estos 14 países han recibido o más bien han establecido una alianza con otros productores importantes, como el caso de Rusia, Kazajistán, México, Sudán del Sur, Sudán, etcétera, etcétera. Entonces, es decir que como los productores están nucleados y están coordinando las acciones, inciden en los precios. Digamos que hay una especie de cartel, los precios del Correctamente, petróleo. Por eso se le llama a la OPEC un cartel, porque inciden en los precios a partir de la reducción de la oferta. O sea, para los que nos escuchan, el cartel es un grupo de personas que se ponen de acuerdo en la fijación de precios y en interferir en los factores. Un grupo de empresas. Un grupo de empresas. Correcto. Básicamente. El término, pero en este caso. Empresas o personas, en este caso serían estados. Países que producen petróleo. Que producen petróleo. Crearon la OPEC a partir de 1960. Los primeros países, o sea, los 5 fundadores, Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait. Estos países, el objetivo, coordinar acciones para incidir en los precios del mercado, como ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre? Están defendiendo sus intereses estratégicos claro. como Estado. Sí, porque los países industrializados, los países ricos que consumían el petróleo, naturalmente que si no fijaban o no coordinaban acciones, los precios podían disminuir, porque si hay una sobreoferta en el mercado, cada productor produciendo y exportando sin ningún tipo de coordinación con los demás productores, provoca un exceso de oferta y eso disminuye los precios. Entonces, ese es el criterio por el cual surge la OPEC, para que los países productores y exportadores de petróleo coordinen acciones de cara a mantener el equilibrio de precios en el mercado. Ahora, ¿qué ocurre? Que el precio del petróleo, hay otros factores que, por lo que mencionaba anteriormente, de cómo está, dónde se encuentra, en qué regiones se encuentra. Por ejemplo, el Medio Oriente es la región que concentra las mayores reservas. O sea, si bien Venezuela es el país que
se reconoce como el que tiene las mayores reservas de crudo en el mundo. Pero es individualmente esa parte. De manera individual. Pero si vamos al Medio Oriente, vamos a tener países como Arabia Saudita, países como Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irán, que están en el Medio Oriente. Por lo tanto, el Medio Oriente produce alrededor del 40% del petróleo en el mundo y exporta alrededor de un 35% del petróleo que consume el mundo. Por lo tanto, es la región que, desde el punto de vista geopolítico y por el recurso, por la importancia que tiene el petróleo, es la región que existe más presión desde el punto de vista geopolítico. Claro. Los intereses de la potencia chocan más en esa región porque tienen el recurso más importante. Eso explica parte de la inestabilidad política, claro, que hay en la el Medio confluencia de intereses que hay en el Medio Oriente. Correcto. Muchos científicos han explicado inclusive la historia del universo como la historia de competición por energía. Así es, la energía es clave para moverlo todo, o sea, la sociedad de hoy se mueve con energía. Entonces, esa organización de los países productores de petróleo, tratando de interactuar en el mercado para conseguir desde el punto de vista de sus intereses estratégicos la mayor rentabilidad, ¿cómo nos deja a los demás países que no somos parte de esa organización y que interactuamos en el mercado necesitando esa materia prima? Bien, como expresaba, en el caso de, mencionaba que el precio del petróleo está influenciado por lo que mencionaba, la creación del, el cartel, la capacidad del cartel, de los países miembros de la OPEC para recortar la producción y entonces reduciendo la oferta, inciden los precios. O sea, yo produzco menos petróleo, al producir menos petróleo, sube el precio del petróleo. También está el caso de los acontecimientos geopolíticos que inciden, por lo que expresaba, o sea, el concentrarse en Medio Oriente, si hay un ataque a un país, si hay un conflicto entre dos países productores, se paraliza la producción o se ve afectada la distribución del petróleo. Por ejemplo, en Medio Oriente está el estrecho de Hormuz, que es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes porque por ahí circulan diariamente, por el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, entre 17 a 20 millones de barriles al día. Por lo tanto, es un punto neurálgico por el tema del petróleo y cómo esto incide en la economía global. Por lo tanto, estos factores se van reflejando en los países que son importadores de combustible, de petróleo, como el caso de la República Dominicana. En los últimos meses, en el caso de, vamos a mencionar, por ejemplo, noviembre, que se tenía pautado, en el caso del gobierno de Estados Unidos, que le iba a imponer sanciones para que Irán, que es un importante exportador de petróleo, es el quinto a nivel mundial, no pudiera exportar porque desarrolla un programa nuclear. Esa situación generó mucha tensión y los precios se dispararon. En la segunda, desde el 2017 los precios estaban en una tendencia alcista, pero se aceleraron a partir de mayo del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que se retiraba del acuerdo nuclear que había firmado la administración Obama en el 2015. La administración Trump anunció que se retiraba y el retiro de ese acuerdo implica el restablecimiento de sanciones a Irán, que es un importante productor y que afectaba a la industria petrolera de ese país. Por lo tanto, iba a reducir las exportaciones y eso iba a tener un impacto en el mercado. ¿Qué ocurre? Que la tensión provocó que el barril de petróleo, en el caso del tipo Texas, que es el de referencia en la región, en la región de América, se produce en Estados Unidos. Es un tipo de petróleo que se produce en Estados Unidos. Ese tipo de petróleo referencial en la región llegó a $76 el barril. Mientras que el Brent, que es el tipo de petróleo referencial en Europa que se produce en el Mar del Norte, llegó a $86. Eso naturalmente que generó mucha presión en la economía a nivel global y en muchos países que son importadores de petróleo. Por lo tanto, la atención se centró ahí en la decisión del gobierno de Estados Unidos, pero la administración Trump decidió
cuando llegó la fecha, el 4 de noviembre del año pasado, no aplicar las sanciones totalmente, sino de manera parcial, y por lo tanto Irán ha seguido exportando petróleo. Eso provocó, en parte, o sea, que la tensión que disminuyera la tensión. se relajara la tensión, además de que en el caso de la administración Trump, había pedido a algunos países aliados del Medio Oriente, como el caso de Arabia Saudita, que aumentaran su producción para cubrir la posible disminución que Irán iba a tener, que Arabia Saudita lo cubriera, pero como Arabia Saudita aumentó la producción y la administración Trump no aplicó las sanciones totalmente, sino parciales, se produjo un excedente de petróleo en ese momento. Y eso naturalmente se reflejó una disminución de los precios, que en diciembre llegó a $42 el tipo Texas. Es importante destacar que en ese periodo, porque realmente desde octubre las informaciones, ya la prensa la manejaba de que la administración Trump no lo iba a aplicar. Y eso ya el mercado tenía la información y eso provocó, desde octubre, comenzó a provocar una reducción de los precios, o sea, en el mercado internacional, en los mercados de valor. ¿Qué ocurre? Que en República Dominicana la disminución de los precios del petróleo se reflejaron también en los precios de los combustibles. Durante más de 3 meses en República Dominicana los precios de los combustibles bajaron. Desde octubre hasta la semana del 5 de enero de 2019, los precios del petróleo, de los combustibles estuvieron bajando en la República Dominicana. Producto de que esos factores que usted acaba de señalar incidieron en el mercado a una tendencia a la baja. A la baja, correctamente. Entonces, como República Dominicana no es un país miembro de la OPEP, o sea, no es productora no de es petróleo, productor, sino importador neto. Sino importadora, lo que mucha gente nos escucha en los campos y a veces no sabe qué significa importar. Importar es que compra afuera. Entonces, como República Dominicana compra petróleo, no produce petróleo, está a expensa de cómo se comporta el mercado. Así es. Entonces, usted está señalando que desde octubre hasta la primera semana... Hasta la segunda semana de enero. Se mantuvo a la baja producto de esas variaciones en el mercado. Más de 3 meses en la República Dominicana los precios de combustible estuvieron disminuyendo. Los combustibles son derivados del petróleo. Así es. En el caso de la gasolina regular, de la regular y la premium, su disminución estuvo por encima del 30%. En esos 3 meses. En esos 3 meses. Es decir, que fue una rebaja sustancial que tuvieron los combustibles en estos 3 meses. Entonces, lo que explica que el gobierno es coherente en cuanto a que si baja, baja y si suben, suben. Claro. Es decir, si los precios del petróleo en el mercado internacional suben, naturalmente que va a tener un aumento en los combustibles. Si los precios bajan, como hemos visto y como hemos señalado, también el gobierno lo baja. O sea, porque la gente cree que si los precios del petróleo bajan, aquí no bajan. Y no es así. Ahí está la realidad. Sí, durante 3 meses de manera consecutiva, los precios del petróleo, de los combustibles estuvieron bajando en la República Dominicana. Lo que pasa es que hay gente que cree que los precios se pueden fijar por decretos. Así yo escuché un precandidato de un partido decir que él va a fijar los precios en determinado monto y va a fijar el salario mínimo en determinado monto. Como que usted puede venir y decretar un precio. Y fíjate cómo usted está explicando la cantidad de factores que inciden en el comportamiento primero del petróleo. Exacto. Y de ahí eso incide directamente en los derivados de ese petróleo, como la gasolina, como el gas, el gasoil, el queroseno, el atún, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando, por eso el petróleo es un recurso energético muy importante y que no tiene un sustituto, o sea, no hay forma de sustituirlo propiamente en el entendido de que es un recurso energético que solamente derivado de combustible tiene alrededor de 10.
Petróleo se usa hasta en medicina, para que la gente que no esté escuchando. No, la base de la aspirina. Hasta en el chicle que usted consume la base de la tiene aspirina petróleo. tiene petróleo. Los lubricantes son petróleo. O sea, el petróleo está en la vida de los seres humanos. Los plásticos, el asfalto, muchas de las ropas los tienen algún lubricantes, componente de la petróleo. ropa, los fertilizantes que son necesarios para la producción agrícola tienen derivados del petróleo. Es decir, el petróleo tiene más de 40 derivados en sentido general. Y eso naturalmente que provoca que sea el recurso más importante. Por eso no es tan fácil sustituir al petróleo. Y seguirá siendo un recurso importante. Podrá sustituir en algunos vehículos, en algunas Ahora cosas, bien, pero no como usted señala, en el amplio sentido el petróleo siempre va a ser necesario. Desde el punto de vista de la industria petroquímica, no es tan fácil sustituirla. Ahora bien, sí se puede reducir la dependencia del petróleo en cuanto a la generación, o sea, como combustible para la generación de electricidad, porque ahí sí hay algunas alternativas importantes como es el gas natural. En ese sentido, la República Dominicana, el gobierno del presidente Danilo Medina, se ha enfocado en afianzar la diversificación de la matriz energética. Desde que llegó en el 2012, ha puesto énfasis en ese aspecto y ya en el 2017 la República Dominicana produce energía más a partir de gas natural que con petróleo. Es decir, el gas natural ha superado al petróleo como fuente de generación eléctrica en la República Dominicana a partir de 2017. Eso es un avance importante porque reduce la dependencia de República Dominicana de un recurso que su precio fluctúa constantemente en el mercado internacional. Por todos esos factores que tú has señalado. Y hay que señalar, o sea, que en las últimas semanas, fruto de un acuerdo que llevó a cabo la Organización de Países Exportadores y sus aliados, en diciembre, de recortar alrededor de 1.200.000 barriles al día, los precios del petróleo han vuelto a aumentar. O sea, ellos comenzaron a restringir la producción. Claro, han realizado recortes en la producción y esto naturalmente que se está reflejando en el mercado, el mercado petrolero global. Es por ello que en las últimas 3 semanas el barril de petróleo ha aumentado alrededor de $12. Y cotiza en la bolsa el barril de petróleo. Así es, en los principales mercados cotiza el petróleo. Entonces, obviamente, los mercados reaccionan. Decía Warren Buffett, ese famoso inversionista, que los mercados responden a 2 fuerzas humanas básicas, la codicia por un lado y el miedo por el otro. Entonces, el hecho que usted acaba de explicarnos de que los países que producen petróleo hayan restringido su producción provoca también más que una falta de ese petróleo. O sea, una reducción de la oferta. Una reducción de la oferta, pero también un pánico en los inversionistas. Claro, aumenta y el un deseo de apetito, codicia, de ganar en función de esa cotización. Aumenta el apetito especulativo, porque habíamos mencionado que la formación del precio del petróleo, está la influencia de la OPEC, están los aspectos geopolíticos, pero también está el aspecto especulativo en el mercado de valores, que cuando los inversionistas consideran que el precio va a aumentar, naturalmente que van la codicia humana a aumentar las inversiones y eso va a aumentar el precio también. Es decir, que en los últimos días el precio ha aumentado. Por eso algunos medios también, que el petróleo, que los combustibles han vuelto a aumentar. Bueno, han vuelto a aumentar en la República Dominicana. Producto de que aumentó el petróleo. Producto de que el petróleo ha aumentado $12 en las últimas 3 semanas. Y eso naturalmente hemos dicho anteriormente que no somos un país productor de petróleo, sino que somos un país importador de petróleo, importador neto. No producimos nada. Por lo tanto, o sea que la clave para nosotros tener menos dependencia la clave es diversificar la matriz energética y por ello mencionábamos que el gas natural ha superado el petróleo como fuente de generación, pero también hay que mencionar el gran proyecto de Punta Catalina, que no es un derivado del petróleo. Que no es un derivado del petróleo, que es de carbón, carbón mineral, y que el carbón mineral es el recurso energético con el precio más estable en el tiempo. Es decir, el que menos varía. Por eso muchos países, para lograr la seguridad energética, han tenido obligatoriamente que acudir al carbón para poder garantizar la seguridad energética, porque esa es la fuente energética que
tiene los precios más estables en el tiempo. Entonces, una pregunta, nuestra matriz energética, antes de que llegara el presidente Medina, ¿era básicamente o preponderantemente? Preponderantemente el petróleo. El petróleo. Entonces, a partir de ahí hay una diversificación de esa matriz energética. Sí. En sí, la matriz se ha trabajado ya en varios gobiernos. Desde el año 2000 se viene trabajando. Ahora bien, donde ha habido mayor afianzamiento de la diversificación de la matriz ha sido en la gestión del presidente Danilo Medina. Y ese afianzamiento está enfocado en utilizar el gas natural, Carbón mineral. el carbón mineral, pero porque el carbón se ha usado, ya hay plantas, o sea, en el país hay plantas que operan. Pero no tenían el peso en este caso de Punta Catalina. No, exacto, porque Punta Catalina va a producir 720 megavatios, es decir, va a aportar alrededor del 30% de la generación eléctrica en el país. O sea, Punta Catalina por sí sola va a aportar alrededor del 30%. Es decir, que ampliamente va a reducir la dependencia del petróleo en la República Dominicana. Y también destacar ya finalmente la inversión como nunca antes se ha hecho en las fuentes renovables, como el caso de la eólica, el caso de la biomasa y el caso de la energía solar. O sea, cuando el presidente Medina llegó en el 2012, la matriz energética estaba representada por alrededor de un 1% en cuanto a la fuente... No renovable, digo renovable. La fuente renovable a partir de eólica, solar y biomasa. Y hoy esa fuente representa alrededor de un 6% de la matriz energética. De uno se llevó un 6%. A un 6% aproximadamente. Y la tendencia es que al 2025 el 25%, o sea, lo que se trabaja en el gobierno con la planificación, es que al 2025 el 25% de la matriz energética esté basada en fuentes renovables. Al 25-25, exactamente. Entonces, estamos hablando que desde el gobierno se trabaja para reducir la dependencia del petróleo como fuente de generación eléctrica, a fin de que el impacto de esas fluctuaciones en el mercado nos afecte lo menos posible. O sea, por un lado estamos trabajando, diversificarlo para evitar ese tema económico, pero por el otro, lo que tú señalabas, fuentes más amigables con el medio ambiente, fuentes renovables. Sí, por un lado, las fuentes que nos garantizan la seguridad, la estabilidad en el precio. Las que ya están. Porque el mercado energético no puede tener, no puede estar basado en fuentes que tengan fluctuaciones o que tengan un alto costo la generación, sino que tengan una fuente que sea económica y con menos inestabilidad. Que menos fluctuación en el precio para garantizar la seguridad energética. Bueno, Juan, ya nos hace seña de que se nos ha ido el tiempo. Nos vemos el próximo martes compartiendo este y otros temas igual de importancia. Quedan muchas semanas y siempre como dicen, es un honor. Hay más días que longaniza. Señores, quédense con nosotros en este canal 4RD, que queda mucho contenido que compartir con ustedes.